Yali, neno toca lilica al tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, estaremos en el Tonali Matlacli Cuetzpalin. Estamos aquí en la zona de Tulum, listos para entrar a la zona arqueológica. Ya hemos ingresado a la zona arqueológica de Tulum. Ahorita, hoy que es un día Matlacli Cuetzpalin, yo me voy a sentir como la propia lagartija en un día Matlacli Cuetzpalin. Voy a recorrer todos estos basamentos, esta tierra caliente, maravillosa, voy a vibrar con ella. Seguimos. Bueno, y ahí tenemos a la misma Cuetzpalin tomando el sol. Vean nada más, qué preciosidad. Bueno, y aquí tenemos a otra Cuetzpalin tomando el sol. Véanla, hoy es día de Matlacli Cuetzpalin. Muchas Cuetzpalin hay aquí en esta zona de Tulum. Ay, ¿quién como ella, cierto? Vean el mar maravilloso, allá atrás, precioso el mar. Zona de Tulum. Lástima que ya actualmente ya no puede uno entrar a la zona de los basamentos, solo de lejitos estamos observando esta maravilla. Pues acá desde lo alto, desde el mismo fuerte de Tulum, vean el mar maravilloso. Bueno, ahorita está un poco cargado de sargazo, así que no vamos a poder bajar a la playa, pero es preciosa la vista. Nada más que oleaje. Y hacia acá atrás tenemos a el gran mirador. Y Diana, hola Diana. Hola. Nada más que bonito. Bueno, allá al fondo estamos viendo el mirador de este precioso lugar que sirviera de fortaleza para todos aquellos navegantes que llegaban a esta zona. Vean qué preciosidad. Tulum es maravilloso. Muy bien, pues estamos aquí en la zona de Tulum. Recuerden que Tulum en maya significa gran muralla, pero también era llamada Samá en el siglo XVI y significa amanecer. En este Tonali Matlacli Cuetzpalin, en el 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca y viene acompañado de Tecolot. Con estas miradas profundas de Tecolot vamos a entrar a explorar el Mictlán. Y tenemos en Cuetzpalin a Huehuecoyotl. Les voy a leer lo que compuse para este tonali y dice así: en el fulgor de este número 10, el espejo de obsidiana, la luz del liderazgo y la determinación nos invita a escuchar nuestra voz interna, a crear nuestro destino con pasos firmes, porque en nosotros reside la confianza y la independencia de seguir nuestro propio camino. Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante, el guerrero nocturno en quien se refleja el mundo, en tus profundidades oscuras y misteriosas los riesgos y los temores se agitan como sombras, pues quien se asoma a tu superficie debe estar listo para perderse en el infinito, en el vaivén de lo desconocido. Cuetzpalin, la lagartija, que aquí hemos visto muchas en la zona de Tulum, estos habitantes del Mictlán y de la tierra, que a veces son negras, grises, de color verde, y en el Amoxtli rojo y verde jade. El rojo como la fuerza que brota del ser, y sus movimientos son un baile ágil, pensamientos escurridizos que no conocen límites, siempre buscando la verdad bajo el sol, observando el entorno con los ojos bien despiertos. Es el símbolo del renacimiento, pues al perderse, su cola se regenera, como quien enfrenta las adversidades y encuentra en cada caída una nueva oportunidad. Eres suerte y vigor, la esencia de la vitalidad que fluye en el río caudaloso de la existencia. Y el Señor de la noche es Xutecutli, el fuego eterno, el que transforma todo en sol, la presencia de la energía, el deseo de crear, de transformarse, de ser cuerpo y espíritu tonado. Los colores de este signo son el reflejo de la vida. Y la mariposa de fuego de Xutecutli danza también en el aire. Matlacli Cuetzpalin, en el crisol de tu esencia, la creación y la transformación se entrelazan. Con cada paso firme, con cada decisión valiente, te conviertes en el arquetipo
del destino que queremos, en el reflejo del universo que nos rodea. Así en este viaje renacemos y florecemos. Hoy yo mismo soy Matlactli Cuetzpalin, ese ser maravilloso guardián del fuego que va y viene del Mictlán, que retosa y se divierte en estos basamentos maravillosos de Tulum. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Tibota! Ya vamos saliendo de Tulum, vamos dejando este sitio maravilloso. Todos venimos muy contentos.